El siglo de oro. La cultura española, o si se quiere hispánica, alcanzó su cumbre con esta expresión mundialmente conocida. Algunos quisieran restarle importancia, pero ya a finales del siglo XVIII se hablaba de ese siglo de oro de las letras españolas. Y decimos, bueno, España o hispánica para entender que traspasó los límites de la península y que España debe ser concebida pues como esa monarquía que unió continentes. Y así hay que concebir el siglo de oro, naturalmente, con sus efectos en América, no solo por su influencia española peninsular sobre América, sino también por toda esa influencia de América que llegó a Europa gracias a España. Y una vez más, estamos con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Hola Antonio, bueno, encantado una vez más de estar en tu programa y en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, bueno, hoy vamos a estar hablando de este tema que es muy interesante, ¿no? El siglo de oro español, que es un siglo que da mucho que hablar, ¿no? Que fue el periodo que abarcó desde los primeros años del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, ¿no? O sea, siempre hay esos debates de cuándo empieza y cuándo termina y cuál es su sucesión, ¿no? O sea, Sí, y hay que decir que, bueno, o sea, durante todo este periodo, España, o mejor dicho, la monarquía hispánica, porque hay que incluir los territorios americanos inclusive hasta asiáticos, pues se destacó por su preeminencia política, ¿no? Y su desarrollo en las artes, en la literatura, en la ciencia. Hubo una explosión de todas las artes humanas y científicas dentro del territorio español que influenció no solo a los territorios hispánicos, sino a toda Europa, ¿no? claro. Por eso yo muchas veces no sé si deberíamos hablar de siglo de oro o edad de oro, porque realmente, Uh como tú -huh, bien dices, es muy difícil fijar los límites. Estamos hablando del Renacimiento y del Barroco, toda esa explosión que conmovió el mundo finalmente, ¿no? Fíjate que se dice, por ejemplo, o se decía, ya no se dice tanto, cuando los austrias llegan a España, como que imponen muchas de sus modas cuando realmente ellos se acaban influenciando de la moda castellana, uh -huh. especialmente en la vestimenta de paño negro, como muchos soldados españoles que van a Flandes, si bien es verdad que traen influencias de la Europa central, bueno, y no digamos de Italia, ¿no? Como dice María Elvira Roca Barea, la cantidad de artistas italianos que hicieron carrera en España, pero también la cantidad de influencia española que hay por toda Europa central. Se ve muchas veces incluso en las palabras españolas que de esa época quedan en idiomas como hasta el neerlandés tiene algunas palabras españolas de esa época, ¿no? Entonces es muy difícil decir de tal a tal. Estamos hablando realmente de una edad dorada para la cultura hispánica. Lo mismo que entre los siglos XIX y XX ya se habla también de una edad de plata de la literatura española. Por eso yo creo que sería más correcto hablar de una edad de oro, pero bueno, como es conocido como el siglo de oro, lo cierto es que desde 1492 hay tres hechos que cambian el mundo para siempre. La reconquista de Granada, la llegada de Colón a Guanajaní y la publicación de la primera gramática castellana. Esos tres hechos, o sea, ya no hay vuelta atrás. Hay un Uh -huh. antes y un después de esos tres hechos colosales. Y luego, pues como tú bien dices, estamos hablando no solo de grandes escritores, no estamos hablando solo del Quijote o del Buscón de Quevedo o de las poesías de Góngora, o no estamos hablando solo del teatro de Lope de Vega o de Calderón de la Barca, estamos hablando de la ciencia, de la escuela de Salamanca, de cómo Uh se -huh. fija de los progresos en la botánica, en la cartografía, ¿no? En el mismo calendario que utilizamos, ¿no? Sí, es muy amplio el desarrollo que se dio. Yo creo que esto es como sucede con toda potencia. Lo vemos hoy en Estados Unidos, que Estados Unidos en muchos campos pues resalta, ¿no? Uh -huh. Tanto desde lo científico hasta como lo puede ser la moda, ¿no? O sea, todo el mundo usa vaqueros hoy en día y eso es algo que nos viene de los Estados Unidos, pues igual sucedió con el Imperio Español en su momento, ¿no? Todas las cortes de Europa pues empezaron a vestir a la usanza españoles, como ese negro tan suntuoso como se usaba en la corte de Castilla. Y sí, bueno, en cuanto
a lo que nos referimos a la fecha, si muchos ponen a la gramática de Nebrija como un punto inicial, ¿no? Del siglo de oro. De esto ya hay otros autores que no les gusta, otros hablan desde que llegó la Casa de Austria a gobernar en la monarquía hispánica, pues se empieza a dar pues un desarrollo cultural, pero algo curioso, o sea, la verdadera revolución en cultura, letras y arte se da es con un reinado de un Austria menor, que es Felipe III. Con Felipe III, pues está Cervantes, está Góngora, está Quevedo, está Lope de Vega, se construye la Plaza Mayor de Madrid, se dan las primeras obras de Velázquez, o sea, es cuando en verdad se da todo este auge de grandes nombres dentro de la literatura y las artes españolas, ¿no? También hay otros autores que dicen que el fin de este siglo de oro o de edad dorada, pues es con la muerte del escritor Calderón de la Barca, ya por 1681, ¿no? O sea, es un debate bastante amplio, ¿no? Esto de las fechas, pero a mí me gustaría utilizar más el término, como tú bien señalas, de edad dorada, porque es la preeminencia que abarca más de un siglo, ¿no? Y fíjate que es el nacimiento también en América de estilos artísticos autóctonos, ¿no? Como por ejemplo en pintura, las escuelas de Quito y de Cusco, o el famoso arte indio cristiano de los franciscanos en la Nueva España, porque ahí estamos viendo que están emparentados con la España europea, pero tienen un tono autóctono, criollo, por así decirlo, mestizo muy, muy propio. O sea, América vive un desarrollo desde la primera hora de la conquista de la pacificación. Vive además eso, la incorporación, cómo América enriquece la botánica, la medicina, ¿no? Cómo esos grandes sevillanos como Diego Álvarez Chanca, por ejemplo, ya empiezan a traer a Andalucía un montón de plantas del Nuevo Mundo. Y vemos también el florecimiento de muchas ciudades españolas en esta época, porque en otra ocasión hemos hablado de cómo Sevilla era la puerta de América. Cómo Sevilla pues bullía, fue la capital comercial y yo diría que cultural, ¿no? Pero fíjate ciudades como Toledo, como Burgos, como Valladolid, precisamente por ese comercio tan fuerte, por ese desarrollo tan fuerte que hay con Flandes, con Italia o con América, en lo que estamos hablando, Toledo, que ahí tenemos que nombrar a nuestro amigo Daniel Gómez Aragonés, el gran historiador, que está preparando su biografía sagrada sobre Toledo, ¿no? La que fue la capital del reino godo. Sí, bueno, en Toledo hace vida el Greco. En Toledo hace vida. Es uno de los principales exponentes del siglo de oro. Claro, y fíjate en pintura, por ejemplo, en Sevilla, lo que desde Sevilla como destacan Velázquez o Murillo. Y luego... No, y es tan importante Sevilla en esta época de la Edad de Oro, que vemos obras como Don Juan que se basan prácticamente en esa Sevilla, ¿no? De ese siglo XVII. Hablando de Sevilla del siglo de oro, Pana, ahora se cumple el cuarto centenario del Cristo de la Fundación, que lo hizo el escultor Andrés de Ocampo y pasó a ser, con los años, titular de la Cofradía de los Negritos, de la Hermandad de los Negritos, y se hizo un acto precioso hace poco en el Palacio del Duque de Medinaceli, la conocida Casa Pilato de Sevilla. Fíjate, cuando la Casa Pilato se hizo a finales del 15, la Hermandad de los Negritos ya tenía cerca de un siglo, ¿no? Y la Hermandad de los Negritos en esta época, o la Cofradía de los Morenos, va a ser un foco también de representatividad, porque no solo es en Sevilla para la población negra, sino que muchas cofradías que se expanden desde México hasta el Perú, pasando por Cuba, por Panamá, etcétera, están en plena ebullición en este siglo de oro, ¿no? Porque no solo pasan negros esclavos, sino también pasan negros libres, que muchos proceden de Sevilla y Cádiz y pues llevan esas costumbres y llevan esa tradición de cofradías. Y ahora pues en Sevilla se está celebrando esta efeméride. Muchas efemérides que estamos celebrando proceden de este siglo de oro. También ha tenido lugar, por ejemplo, y ya se está asentando, el famoso tercio de Olivares, en el pueblo de Olivares, en mi comarca del Aljarafe, ¿no? Igual que hace poco también procesionaron por la Inmaculada. Y todas esas procesiones
procesiones o desfiles, ¿no? Como se quiera Ujú. llamar, de los tercios, donde están también historiadores, nombramos al amigo Julio Vasalo, ¿no? Pues al final está basado en el Siglo de Oro. Todo este interés que hay por la divulgación histórica, los libros, por ejemplo, de José Javier Esparza, que está vendiendo mucho, Ujú. los tercios de Flandes, los cuadros de Augusto Ferrer Dalmau o de José Ferre Clausel, muchos vienen de la fuente de esa edad dorada de nuestra cultura. Sí, y un gran ejemplo de eso es la película que yo creo que es más taquillera del cine español. En cuanto a historia nos referimos, pues a La Triste, ¿no? Que se basa justamente en esa época del siglo de oro y tiene, y tiene muchos elementos, ¿no? Vemos a Quevedo representado en la película. Marca muy bien esa época la película en cuanto. Claro, tiene algunas licencias propias que se da Pérez Reverte a la hora de escribirla, pero yo creo que la Yo diría película, que bastante. bastantes, ¿no? Bastantes propias, pero yo creo que representa muy bien esa edad, ¿no? Ese siglo de oro. Hay que decir también que el siglo de oro abarca dos periodos estéticos, ¿no? En cuanto a estética nos referimos, o sea, que corresponden la primigenia al Renacimiento, que es la del siglo XVI, que Sí, cuando hablamos de los reyes católicos, de Carlos I, de Felipe II, y después vemos la edad como del barroco, ¿no? Que es el siglo XVII, que se da con Felipe III, que es cuando se da toda esta revolución y todo este boom, con Felipe IV, y también podemos incluir a Carlos II, ¿no? O sea, y vemos que el eje de estas dos épocas o fases se puede ponerse como el Concilio de Trento y la Contrarreforma. Es más, claro. si nos ponemos a ver más allá del tiempo, ¿no? O sea, cuando muchos dicen que termina la Edad de Oro, ¿qué es lo que viene después de la Edad de Oro? Viene la Ilustración, el siglo XVIII. Y es que el siglo XVIII también es riquísimo. Vemos a autores como en el campo de la ciencia como Antonio de Ulúa, Jorge Juan, o sea, vemos a Jovellanos, a muchísimos autores. O al padre Feijó con su teatro crítico, ¿no? Sí, al mismo Goya, ¿no? O sea, aquí vemos que hasta la ilustración podríamos unirla a esto de la Edad de Oro, porque como bien dije yo al principio, la monarquía hispánica era la potencia mundial y es la influencia a nivel mundial en cuanto a todos los campos, desde las artes hasta las ciencias, hasta lo económico y también porque en la escuela de Salamanca pues empiezan a darse muchas teorías, sobre todo que se le achacan a países como Inglaterra con Adam Smith, y bueno, el capitalismo nace justamente en la Universidad Es de que Salamanca teóricamente. tú sabes qué pasa, que tenemos una imagen tan oscura precisamente porque tú antes mencionabas a La Triste, pero uno de los defectos que yo le veo o sea, no a la película en sí, sino a la idea Uh del Pérez Reverte, es a esa España oscura, -huh. fanática, cerrada, y es el mismo autor, y esto no es solo Pérez Reverte, esto es mucho de la generación de nuestros padres. La generación de nuestros padres ha crecido con esa idea, bueno, no, y muchas otras generaciones españolas, de que en España no hubo ilustración. Entonces, claro, tanto el siglo de oro como la ilustración son periodos que están absolutamente deformados en el imaginario colectivo español. Fíjate también, por ejemplo, los aportes hispanos a la música, cómo la ilustración se seguía imitando, no te digo ya la música que salía de España, sino la misma música de los virreinatos, la zarabanda, la chacona, los grandes músicos alemanes y franceses la imitaban. Bueno, un gran músico de este siglo de oro es Tomás Luis de Victoria, Claro, hay y que, hay que nombrar. y la polifonía española es que quebranta a todo el mundo por su grandísima influencia, porque además incluso muchas músicas populares podemos situar sus orígenes en esta época porque gracias a Dios conservamos mucha partitura. Uh -huh. Tenemos tanta documentación y a día de hoy, por ejemplo, en el Perú, mucha gente que se dedica a estudiar música barroca pues está sacando piezas exquisitas, incluso cantadas en quechua, y son todas de esta, o muchas por lo menos son de esta época. Fíjate, se da el encuentro de muchos patrones musicales, porque por un lado, como decimos, muchos artistas italianos, flamencos, alemanes que se concentraban en España, y luego esa población negra que le da un tono de percusión muy particular. Entonces, como un choque de ritmos y continuamente está viajando hacia América.
Y esta época es fundamental para entender lo que, bueno, lo que luego van a ser los fandangos, la seguidilla, la escuela bolera, o sea, mucha música que a día de hoy reputamos como folclore, o incluso muchas músicas que luego van a surgir en las riberas del Mississippi, y que van a dar lugar luego a posteriori al blues, al rock, etcétera. Pues aquí está la semilla, en esa polifonía, en esa adaptación de sonidos, en esa mezcolanza continua de ritmo. Luego van a surgir patrones que a día de hoy pues nos parecen cotidianos, pero es que estamos en una época, como tú bien decías, de tanta explosión cultural en tantos campos. Bueno, y no digamos los patrones que alcanzó la música sacra en esta época también. Tú antes mencionabas a Victoria, o podemos mencionar a... Tienen un Sí, apellido problemático, el en las músico misiones, Cabezón. Cabezón es problemático. Pero la gran cantidad de músicos sacros que saca la monarquía católica en esta época, ¿no? ¿no? Y en las misiones jesuíticas del Paraguay vemos que hasta los indígenas en ese momento componían y están en los archivos de toda esta música sacra en el Paraguay, ¿no? Y como tú bien dices, esta época pues no solo abarca España, pues que abarca América. En esta época, por ejemplo, en Venezuela se da la escuela del tocuyo, ¿no? Que es muy afamada a lo que es la pintura. Uh-huh. Después en el siglo XVIII vuelve a haber otra corriente, otro auge de pintura muy importante con los Landaeta en Caracas, ¿no? Pero como yo digo, o sea, yo creo que hasta se debería de unir el siglo XVIII y la Ilustración, porque el siglo XVIII también es muy importante en todos los campos. Es Pero que bueno, el siglo XVIII, por ejemplo, en el Perú nos encontramos también el Códice Martínez Compañón, o sea que vemos además te digo una cosa, en Europa sí hubo más discusión sobre la cuestión estética del paso del barroco al neoclasicismo. Sin embargo, en la América española vemos que el barroco siguió con mucha más naturalidad, ¿no? En ese sí, sentido. sí, claro, lo vemos mucho, sobre todo en la arquitectura, todavía inclusive a principios del siglo XIX se construyen catedrales como la de Mérida, que es un barroco indiano puro. Claro. Y estamos hablando de una obra que se empezó a hacer en el año 1802, bajo el reinado de Carlos IV, ¿no? Sí, sí, Pero sí. bueno, vamos a no ser tan polémicos y decir, el siglo de oro, pues esta edad dorada, ¿no? Que hemos bien señalado, que inclusive ahí en la pintura yo creo que es un campo que se ve bien, ¿no? Además de lo que hemos nombrado de Velázquez, ¿no? Vemos a gente como Pedro Berruguete, Pedro Machuca, Luis de Morales, Juan de Juanes, Fernando Llanes de Almedina, Juan Fernando de Navarrete, José de Rivera, o sea, muchísimos, ¿no? Francisco de Herrera, muchísimos pintores. Y algo que es muy curioso, ¿no? Es que mucha gente a nivel mundial habla del Renacimiento italiano y de toda esta pintura y de toda esta cultura y arquitectura que sale de Italia, pero es que Italia también era parte de la monarquía Claro. hispánica en aquel momento. Y si no es por el dinero que llega desde la monarquía hispánica y muchos de los trabajos de estos artistas pues es mandado a hacer por muchos nobles hispanos, pues no se hubiera desarrollado tanto, ¿no? Y vemos la influencia también italianos estudiando en España, españoles estudiando en Italia, y entonces yo creo que el Renacimiento italiano y el siglo de oro van de la mano, Uh-huh. Es juntos. lo que, es lo que dice Elvira Roca Barea, o sea, el sur de Europa despunta especialmente en esta época, ¿no? Italia y España de una manera u otra, sobre todo eso, gracias a la monarquía hispánica y sus territorios italianos y las posibilidades que muchos italianos, porque hay que recordar que España fue tierra de promisión para muchos italianos, para muchos griegos también y para muchos irlandeses, y ya en esta época se está viendo como muchos emigran a España, igual que emigran alemanes, emigran flamencos, porque España en esa época es tierra de promisión. La calle Alemanes de Sevilla, por ejemplo, bueno, hay varias teorías sobre su origen, pero parece que viene de la época del mismo Carlos I por alarifes especializados en hacer obras en la Catedral de Sevilla. Entonces, bueno, o esa presencia de comerciantes de Burgos, el esplendor que vive Valladolid, por ejemplo, en la época de Felipe II, la monumentalidad que adquiere la ciudad de Valladolid. Bueno, y no digamos, Emilio, la monumentalidad de las ciudades americanas, Ah, desde,
desde la Ciudad de México hasta Lima y bueno, en fin, y La Habana y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esa monumentalidad precisamente es signo de esa pujanza cultural y científica que hubo. Y yo creo que esto nos tiene que servir para aprender la lección de una vez, desechar la leyenda negra de una vez por todas y sentirnos orgullosos. Yo por eso me fijo en que muchas manifestaciones a día de hoy de divulgación histórica, de pintura, de literatura, etcétera, están basadas en este siglo de oro y oye, qué bueno, ojalá esta moda perviva y siga inspirando a muchos más, ¿no? Para reivindicar esta parte de nuestra historia que asimismo cambió la faz de la Tierra. Sí, claro, fue un choque cultural tan grande que cambió, o sea, rompió el mundo medieval, ¿no? A partir del descubrimiento de América y la reconquista de España, que se empieza a nacer este siglo de oro, pues cambia el panorama de la historia universal y del mundo. Y quería señalar algo muy, muy importante, ¿no? En cuanto a literatura nos referíamos, las palabras que dice Arturo Uslar Pietri, el escritor venezolano, creo que el mayor literario que dio Venezuela en el siglo XX, unas palabras que dice en su obra Los expulsados de la civilización. Cito a Arturo Uslar Pietri: de los 4 grandes personajes de la literatura, que son Hamlet, Fausto, Don Quijote y Don Juan, 2 son españoles. Imagínate. Así que son los 4 grandes personajes y nos tenemos que sentir orgullosos de que el Quijote, que es de Miguel de Cervantes, y Don Juan, que es de Tirso de Molina, pues son de origen español y que nacen en este siglo de oro. Y como tú bien has dicho, todo ese desarrollo en muchos campos que se dan del siglo de oro, desde el siglo de oro y van hacia adelante en el tiempo, un ejemplo es Don Juan. Porque Don Juan vemos que en el siglo XIX Zorrilla lo retoma y le da un gran impulso, o sea, sigue estando vigente el Don Juan, aunque claro, él lo toma desde la perspectiva de la época, que es una perspectiva más romántica, ¿no? Un poco más diferente del siglo de oro, que es algo más de hidalguía, etcétera, ¿no? Y picaresca. Sí. Claro, la novela picaresca también entra dentro de este siglo de oro, de una manera u otra, ¿no? Que es el Lazarillo de Tormes, el Buscón. Y entonces algunos pretenden cifrar el siglo de oro precisamente en esa imagen decadente, oscura, pícara, pero bueno, finalmente es parte de. O sea, algunos se han querido centrar excesivamente en ese género y en esa imagen, porque sí es verdad que con los Austrias menores o incluso en los últimos años de Felipe II, España vive una época de decadencia, de bancarrota, etcétera. Pero bueno, al final es lo que hablamos. No se dice, por ejemplo, los esfuerzos regeneradores de Carlos II, el último Austria, el tan maltratado último Austria hasta por los propios austracistas, que si su sobrino, el archiduque, no le hubiera metido una guerra de sucesión y respetando su testamento, probablemente esa obra hubiera tenido una mayor continuidad y Felipe V no hubiera tenido que empezar muchas cosas como tuvo que empezarla, ¿no? Por culpa además de los aliados del archiduque, de los famosos ingleses y holandeses. Pero que muchos se quedan en eso, en esa parte final, a lo mejor, de esa edad dorada, ¿no? Bueno, como todos los países, entramos en bancarrotas, entramos en crisis económica, pero es que ningún país está libre de la bancarrota. Sin ir más lejos en nuestro tiempo, los Estados Unidos, bueno, yo no me atrevo a decir que estén en bancarrota, pero la situación de su deuda yo no la quisiera para mí, desde luego, ¿eh? Y sigue siendo la potencia hegemónica y eso no lo voy, ponen a eso voy, en o sea duda. que... No, pero lo importante es que, claro, o sea, después de estas bancarrotas y todas estas crisis que vivió durante los Austrias menores, como tú bien dices, Carlos II pues hizo una gran gestión a nivel económico, pues en el siglo XVIII se levanta otra vez y hay un desarrollo también en el campo no solo económico, sino como bien hemos señalado, de la ilustración, y así que hay una continuidad, yo creo, en el mundo y el desarrollo de la cultura y de las ciencias y de todas las artes. Así es. En fin, pues la verdad que es un tema interesante. Esperemos que este tema siga provocando ríos de tinta y grandes vídeos de nuestra historia para el bien, el de nuestra salud mental y el de nuestra autopercepción, ¿no? El de nuestro
que sea una medicina contra el complejo de inferioridad que tristemente nos han inoculado a españoles hispanoamericanos. Como siempre, un placer, pana, hacer estos programas contigo. Tenemos ahí varios temas pendientes, ¿no? Polémicos, porque ya el pana se ha estado peleando estos días en Venezuela provincial con temas como el proyecto del Conde de Aranda o las minas o el mito de las minas como propiedad del rey. Pero bueno, ahí le vamos a dar caña, vamos a darle duro estas próximas semanas, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, mucha gente se deja llevar lamentablemente por los clichés historiográficos, ¿no? Y no se ponen a analizar bien estos temas. Pero bueno, ahí estamos para dar caña. Y antes de finalizar este podcast sobre el siglo de oro, hay que recordar que en aquel momento de esta edad dorada, el español, el idioma español, no nos olvidemos, era la lengua de comunicación mundial. En todas las cortes europeas se utilizaba, como lo podemos utilizar hoy el inglés, ¿no? Para comunicarnos con otros pueblos. Entonces hay que recordar la grandeza de esa época. Y bueno, también recordarles a los seguidores de Venezuela Provincial que no dejen de seguir a Antonio Moreno Ruiz en su canal de YouTube. Y en Facebook está como Antonio Moreno Ruiz, escritor. En Twitter también está como un andaluz indiano. Y bueno, aquellos que quieran ser mecenas, tanto de Antonio Moreno Ruiz como de Venezuela Provincial, lo pueden hacer a través de Patreon, de Antonio Moreno Ruiz y de Venezuela Provincial. Y bueno, también invitarlos a seguir a Venezuela Provincial en Instagram y Facebook. Saludamos a nuestros mecenas Borja Ares y José Alberto Gil Martínez. Ya no le cambio más el apellido. No, y la verdad que sí, estamos tratando nuevos temas, ojalá pudiéramos hacer más, pero bueno, vamos poco a poco sumando y como les decía, disfruten de nuestro siglo de oro, de nuestra edad dorada, disfruten de nuestra historia que tiene muy buenas enseñanzas y nos va a servir para el futuro porque el presente se nos presenta de regular para atrás. Así que, pana, ya seguimos hablando. Muchas gracias, cuídate, pronto nos vemos. Mejórate, Antonio, que andas engripadito. Sí, gracias, muchas gracias. La verdad que he pasado, bueno, no sé si muchos espectadores lo saben, esta semana he estado con COVID, gracias a Dios, pues dentro de todo ya estoy recuperado y esta semana pues me reincorporo al trabajo y en fin, vamos luchando. Me he quedado un poquito más delgado, me veo más delgado en la cámara, más figurín. más Don Juan, te ves. Más o menos. Bueno, ya nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.